Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más en Un Hueco en la Agenda. Ya sabéis, este espacio en el que damos la bienvenida y tenemos pequeñas charlas con empresarios para ver esa parte humana que hay detrás de toda gran marca. Y hoy hemos tenido una charla muy interesante con Geray, donde nos cuenta su trayectoria y sobre todo nos dice que por gracia o por culpa de un despido surgió Servipinsa, su compañía, donde nos contará un poquito más. Así que, sin más dilación, damos la bienvenida a Geray. Muchas gracias y seguimos aquí, en Un Hueco en la Agenda. Bueno, Geray, bienvenido. Muchas gracias por hacer un hueco en tu agenda y darnos el honor de por lo menos compartir este momento con Fede y conmigo aquí en Servipinsa. Un ratito juntos. Muchas gracias por invitarme y por poder compartir mi vivencia con vosotros. Comentarte, por lo que sabemos, Geray, empezaste desde los cimientos, digamos, ¿no? En el mundo de la electricidad hasta el día de hoy tener tu propia empresa. Cuéntanos un poco quién es Geray, qué es Servipinsa, cuéntanos un poco tu trayectoria desde esos inicios. Bueno, Geray, es un chaval de aquí de Benalmádena, ¿no? que decidió estudiar electricidad, un poco familiar. Bueno, mi padre, mi tío y tal eran electricistas y bueno, al final cuando uno empieza a pensar qué va a hacer de mayor, ¿no? Pues electricidad, ¿no? Al final te suenan los cables, te suenan muchas cosas y bueno, decidí estudiar electricidad. Lo estudié aquí en Benalmádena y bueno, a ver, luego mi etapa profesional la compaginé siendo electricista con temas de ingeniería, de ser técnico, jefe de obra, una parte comercial. Y bueno, llegó un día en el que yo tenía mi trabajo y trabajaba en una empresa grande, que éramos casi 100 personas, y una tarde, a las 4 de la tarde que terminaba a las 6, pues el que era mi jefe, me cruzo con él por la oficina, me dice: Geray, hoy es tu último día y mañana ya estás despedido hoy, yo mañana no vengas. Casualmente, mi hermano, que también era electricista, pues estaba trabajando en una empresa y terminaba ese mismo día, un 31 de marzo, no se me va a olvidar, terminaba contrato, era en el 2014, donde teníamos todavía una crisis. Y claro, nos vemos los dos electricistas, sin trabajo, los dos con hipoteca. Y bueno, mi madre tenía una empresita de multiservicios, hacía algo de limpieza, hacía algo de electricidad, alguna reformilla. Y bueno, hicimos una pequeña reunión familiar. Mira, en las circunstancias, como padres, pues mi padre y mi madre estaban bastante preocupados. Claro, los dos hijos con una hipoteca, unos cargos. Y bueno, decidimos, un par de veces nos reunimos, oye, ¿qué vamos a hacer? Buscando trabajo, pero es verdad que la cosa estaba bastante complicada. Aunque nos consideramos buenos electricistas, buenos profesionales, pero bueno, donde no hay, no se puede, ¿no? Esa frase. Entonces, decidimos de asociarnos los tres, de hacer una sociedad civil. Esto fue un par de meses, ¿no? Más o menos. Y buscar personas que conocíamos, que nos conocían a nosotros, tanto personal como laboralmente, y que nos dieran oportunidades de trabajarles, ¿no? Y así empezó Servipinsa, digamos, con lo que mi madre abrió, que el nombre lo puso entre mi padre y mi madre, por eso es Servipinsa, era Servicios Pinto Sánchez. Vale. Y ese ahí es el nombre, y nada, y ya está. Pues mi hermano es un magnífico electricista, más que yo, hay que decirlo, nunca lo voy a negar. Y la parte más técnica mía, de hacer presupuesto, un poco comercial, y bueno, y mi experiencia como electricista, pues sí empezamos y bueno, aquí estamos, ¿no? Digamos, es verdad que mi madre, bueno, ya no está con nosotros, mi hermano tomó otro camino, bastante bueno también por su parte, pero bueno, ahora estoy yo solo y bien, la verdad que bastante contento de esa decisión que se tomó a raíz de no hay mal que por bien no venga, ¿no? Nunca mejor dicho. Exacto. Bueno, la verdad que ha resumido muy bien una historia que entiendo que tendrá sus momentos complicados, sus momentos felices, sus momentos... Nada es fácil. Pero la ha resumido y la verdad que me ha parecido chulo. Pero el Geray de pequeño,
¿cómo era? No sé si nos retrocedemos a cuando tenías, no sé, los primeros recuerdos que tú tengas o que tengas con tu familia. A veces tu madre tenía una empresa, no sé si tú tenías algo ahí de mundo empresarial o nada que ver, o no sé, ¿qué recuerdas tú de pequeño, de tu familia, de Benalmádena, lo hemos hablado antes, del Colegio Maravilla? Sí. ¿Qué recuerdas de tu infancia, ¿no? Bueno, en verdad que, a ver, yo he tenido por suerte una buena infancia, verdad que lo de la empresa de mi madre fue ya un poco 3-4 años antes de lo que he comentado, del año 14, sobre el 11 por ahí. Luego mi padre trabajaba, que se ha jubilado hace lo que era sevillana, sí, lo que es Endesa ahora. Pues yo recuerdo, por ejemplo, el tema de mi familia, bueno, que nunca nos ha faltado de nada, ¿vale? Que mi padre trabajaba bastante también, porque él estaba en el departamento de avería. Entonces recuerdo cuando te sonaba el teléfono en casa a cualquier de esas horas que había una urgencia. Tenía que salir, tenía que irse. Entonces, claro, eso es lo que yo recuerdo. Es decir, mi padre siempre en casa, mayormente que ha trabajado, mi madre también estuvo trabajando, pero no nunca en temas de esta última etapa, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Que mi padre, no sin esfuerzo, pues hacía lo posible junto con mi madre, que fue una buena ama de casa y también compaginó trabajar durante bastantes años. Pues eso es lo que yo recuerdo familiarmente, ¿no? De que mi padre pues tenía un trabajo de avería, no estaba disponible porque siempre llevaba el Busca cuando era el Busca, que eso apareció muchos años después. Sí. Cuando estaba de guardia teníamos que estar en casa porque como sonara el teléfono fijo, es que pues la mitad de una calle o una población se había ido y eran los de Sevillana de Antigua, insisto, que eran los que la arreglaban, ¿no? La electricidad de la calle, ¿no? Como ya la llamamos, la distribución que se llama ahora. Y por lo demás, lo te digo, a mí no siempre me gustó la electricidad, hay que decirlo, en cierto modo. A mí me gustaba mucho el deporte, yo que pensaba que iba a estudiar INEF o algo así, pero bueno, cuando me quise dar cuenta y me senté, al final sabía mucho es lo que he dicho anteriormente, sabía más de cables y de cosas que de lo que yo pensaba. Entonces me fue más fácil tomar la decisión. Y poco más, es verdad que después la decisión fue fácil y mi hermano pues lo mismo. Al final los dos, pues, mi padre nos fue enseñando, hace cositas y eso nos llevó a donde estamos ahora. Digo, los dos siendo electricistas, claro. ¿Tu hermano es mayor que tú? No, ¿sois dos o...? Somos tres. Vale. Soy yo, que soy el mayor, está mi hermano, que es 4 años menor, y luego tenemos una hermana que tiene 12 años menos que yo, ¿vale? Del 95. Vale. ¿Y ella no tiene nada que ver con el mundo de la electricidad? O... Bueno, a ver, ella no, realmente, bueno, ella tiene ahora mismo tiene 3 trabajos, mi hermana. Vale. Mi hermana es entrenadora de balonmano, digamos, profesional, con el Colegio Maravilla. Genial. Trabaja también en el Colegio Maravilla tal, y desde hace unos meses ha empezado a trabajar conmigo también. Hace una parte de administrativo comercial en Servipinsa y la verdad que está muy bien. Creo que es bonito tener una hermana otra vez cercano y la verdad que estoy muy contento con su labor ahora mismo. No puedo quejarme de mi hermana, ni mucho menos, pero que bien, le digo, ¿verdad? Y le ha pasado lo mismo. Hay que ver que yo podría haber aprendido más electricidad, pero bueno, ya está, que para lo que está haciendo hace una labor bastante buena, sí. Entonces, tu primer contacto realmente fue desde tu padre, ¿no? Sí, claro. Tu hermano sí que se enfocó desde la electricidad antes que tú, entiendo. Bueno, a ver, ahí anda, pues le digo, él siempre decidió más, siempre le ha gustado trastear cosas, yo he sido más de otra cosa, más diferente. Él lo tenía más claro desde primera hora, ¿no? El tema de la electricidad. Sí, él siempre cogía y probaba cosas y tal, y yo tenía menos inquietud en ese sentido, pero que luego es verdad que al mundo laboral casi coincidimos casi a la vez. Yo estudié un poquito más en ese sentido y él fue más práctico, ¿no? Como siempre he dicho yo. Vale, entonces, como bien decía, llega la etapa en la que dices, bueno, me tengo que formar y entiendes cuando decides pues hacer un curso de electricidad, ¿no? Un grado superior de electricidad. Técnico superior en instalaciones electrotécnicas, que es como se llama. ¿Qué tal esos años en esos estudios? ¿Cómo te fue? Bien, la verdad que bien, es verdad que en el Baitara que se estudia había y hay un nivel bastante importante, porque por ejemplo ahora yo hago, Servipinsa hace una labor un poco social, como yo lo llamo, de los chicos de práctica los acogemos nosotros. Y por ejemplo en nuestro equipo actual de Servipinsa hay 6 personas de diferentes módulos que han hecho las prácticas con nosotros y se han quedado. A mí me gustó mucho estudiar electricidad. Suspendí mucho, porque es verdad, pero luego al final te merece la pena, porque en este caso el Instituto del Albaicín, yo puedo hablar siempre bien de ello.
era un nivel de exigencia bastante importante. Yo cerraba los ojos y decía al profesor, los exámenes eran sin libros, decía, dime la ITC BT 19, y tú tenías que decirlo de memoria. Eso es complicado. Entonces, por ejemplo, a mí cuando yo me saqué el carnet de instalador, que bueno, yo soy el instalador autorizado, me fue más fácil sacarme el carnet de instalador que cualquier examen el primero que hice, por ejemplo, que el propio carnet, que es la titulación final, ¿no? Para poder firmar los certificados de instalación eléctrica, que un instalador sin tener eso no puede firmar ni hacer nada, claro. Vale, ¿y justo fue terminar y ya encontraste trabajo? ¿O cómo fue esa etapa de terminar de los estudios y empezar la etapa laboral? Hice las prácticas en una empresa que querían quedarse conmigo. ¿Qué fecha era esa, más o menos? En el 2005 terminé. 2005, bueno, que era... Entiendo, boom, construcción, que todo, sí, claro, que había mucho trabajo, claro, que todo había mucho trabajo. Pero luego vimos una oportunidad de que trabajara en una ingeniería, era la ingeniería de Endesa, que hacía proyectos particulares y demás, y también se dedicaba a ver temas para Endesa. Y en vez de tomar la rama de electricista puro, digamos, lo que habíamos hablado, pues dice, me gustaba más la rama un poco técnica, y decidí entrar en esa empresa. Esa empresa bastante bien. Y un año después, bueno, me dieron la oportunidad de ser temporalmente técnico de nuevos suministros en Endesa, en Málaga. Y ahí me pegué 3 años y medio. Eso ya es otro mundo diferente. Al final era cara al público. Yo visitaba las obras. Yo era, digamos, hasta una potencia eléctrica, era junto asesorado o bajo la tutela de un compañero, era el que veía puntos de conexión, ¿no? Que se llama, ¿no? Tú haces un bloque de vivienda y el técnico de no suministro, pues el que supervisa de dónde conectar desde el centro de transformación hasta la caja general de protección. Bueno, lo resumen, ¿vale? Que sí, por no ser muy técnico. Por decir eso, ¿no? Y esa fue una etapa bastante bonita también. Y luego a raíz de ahí, pues igual, después estuve en la última empresa, que era una contrata de Endesa también, en la que hacían muchas cosas igual. Ahí hacíamos desde colocar contadores, averías, obras normales de cualquier tipo, ¿no? Una reforma, hacíamos muchas cosas. Y esa fue la empresa la que dije que de un día para otro, pues bueno, cortaron a mucho, pero bueno, también estábamos hablando ya, eso fue en el 2014, claro, que ahí estaba la cosa bastante jodida, ¿no? Vamos a llamarlo así. Sí. Vale. O sea, pasar del Geray que digamos, ejecuta las instalaciones, ¿no? A que las lleva al final a proyectar y a supervisar otro tipo de instalaciones. En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo cambia tu trabajo? Hombre, es que son trabajos totalmente diferentes. Claro, al final, de utilizar tus manos a intentar supervisar el trabajo de otro. Lo bueno es que, yo siempre digo esto, ¿no? De que si tú sabes hacer una cosa, supervisarla quizás es mucho, no más sencillo, sí, pero si eres bueno haciendo eso, puedes supervisarla perfectamente. ¿Qué cambia? Pues bastante, ¿sabes? Es decir, es una parte menos física, más mental, más técnica, es decir, tienes que saber igual o mucho más, porque no, que quien lo está haciendo, porque para cualquier duda, cualquier cosa, tienes que saber solventarle ese problema. Claro. Entonces, te preparas más, al final tienes que aprender a enseñar y a poder solventarle esas dudas que tenga esa persona en el terreno, ¿no? Entonces, cambia el trabajo. Claro. Si es mejor o peor, tampoco te sé decir, porque uno es más físico y otro más psicológico o mental, o como quieras llamarlo. Hay presión siempre, pero cambia. Sí, cambia totalmente, ¿sabes? Y la verdad que, bueno, hay ciertas veces que es mejor quedarte ahí y otras veces que, bueno, también tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y da ese salto, digamos, ¿no? Como quizás lo quise dar yo, pues igual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Porque al final el enseñar, el poder supervisar cosas es bastante bonito y al final tú también eres parte de ese equipo, ¿no? Si tú tienes un equipo de personas en la que
le has conseguido transmitir qué es lo que tú quieres o cómo acabar una cosa, pues también está bien, está bastante gratificante. Y supongo que cuando pasas a la parte de que pues ya empezáis con vuestra empresa, Sí, claro, ahí está, eso es. ahí pues entiendo que es chico para todos, ¿no? Ahí hay que Claro, hacer de claro. todo y cómo llevas eso, esa primera parte, ¿no? Bueno, pues, entiendo que estaríais vosotros sí, dos, claro, tu sí. hermano y tú Claro, solamente, eso es, ahí está. y cómo lo gestionabais, cómo hacíais, cómo empezó todo, Pues ¿no? mira, En ese aspecto. te digo, después de estas reuniones ya decidimos de formalizar nuestra sociedad, En 2014 estábamos Sí, sí. hablando, ¿no? Más o menos. junio de 2014, ¿vale? A raíz de ahí, pues bueno, mi hermano y yo pues vamos a hacer instalaciones, los dos, ¿sabes? Pues, como digo yo, lo que salga, les digo, tiramos de contactos, de como sea, empiezan a, oye, pues mira, pues una avería aquí y tal, no tenemos horas, no tenemos vida, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Es decir, es por un bien común. Y mucha ilusión, entiendo, ilusión, es verdad que- de que salga ese Es verdad proyecto. que hay mucha incertidumbre porque, claro, empezar de cero sin nada y casi sin esperártelo, pues bueno, al final te genera esto. Luego, con ayuda de nuestros padres, por ejemplo, nos regalaron una furgonetilla, ¿no? Mi padre tenía una furgonetilla para él y dice, mira, os la regalo para vosotros para que podáis empezar, ¿me entiendes? Yo siempre lo digo, ¿no? Empezamos con nuestras manos, nuestros pies y la furgonetilla de nuestros padres. Mi madre, que ya era la que tenía eso, tenía algún contactillo, pues a raíz de, oye, mira, que nosotros ahora hemos crecido, somos esto. Y ahora los trabajos, pues éramos Víctor y yo, mi hermano se llama Víctor, ¿vale? Víctor y yo éramos los que trabajamos y así nos pegamos 2 años sin contratar a nadie, ¿vale? Y luego, 3 meses después de montar Servipinsa, tenemos un contacto y nos dicen que si nos queremos ir a Sevilla a hacer unos trabajos, ¿vale? Pues recién empezado, con nuestras parejas pertinentes y demás, pues no nos lo pensamos y nos pegamos 3 meses, además las mejores épocas de verano de Sevilla, julio, agosto y septiembre, a la fresquita, como digo yo. Sí, la mejor época. Y ahí nos fuimos los dos malagueños a Sevilla y ahí nos pegamos 3 meses, alquilamos un apartamento y nos pegamos 3 meses, pues igual, y como trabajando de 7 a 7 y bebiendo casi 10 litros de agua, y no exagero, Sí, sí, sí. y porque empezamos cambiando alumbrado público, Ah. que era muchas cremas, mucha agua, mucha hidratación, y así empezamos, no sin obstáculos, ¿no? Porque es verdad que empezar esta nueva etapa y a la primera de cambio irte fuera de casa y demás, y ya está, y así estuvimos trabajando unos cuantos meses. De lunes a viernes estábamos en Sevilla muchos días, y los sábados y los domingos, pues los clientes que no tenían prisa por hacerle algo, pues se lo hacíamos. Había días que terminábamos antes en Sevilla, un martes, en vez de acabar a las 7, acabamos a las 2, cogíamos el coche, nos plantábamos en Málaga, y desde las 5 hasta las 11 de la noche, pues le atendíamos a ese cliente, y después a las 5 de la mañana volver para estar a las 7 en Sevilla. Así 3 meses, ¿sabes? Sí, son meses de mucho trabajo, pero recuerda por qué decidisteis ir a Sevilla. Entiendo que es un momento en el que casi le dices que sí a todo, ¿no? Claro, por querer no es- crecer y por querer Sí, pero no es tan cumplir, fácil, ¿no? es decir, ¿sabes por qué? Sabíamos que no era un trabajo puntual, que dije, bueno, te vas 3, 4 días. Pero bueno, a ver, eran momentos muy complicados a nivel de España. Las circunstancias en ese año. Entonces, claro, era una oportunidad de ese cliente que sabíamos que tenía también trabajo en Málaga, en muchas provincias, por ejemplo, de Andalucía, pues de entrar con ellos y de empezar a trabajarle, ¿no? No, si hay que irse a Sevilla, porque ahí está el trabajo, pues mira, pues es que no hay muchas más opciones, ¿sabes? Entonces, claro, insisto, ¿no? Como he comentado antes, digo, 2 personas jóvenes, aunque tengamos nuestras parejas, pero teníamos la carga de una hipoteca, ¿no? Al final, ¿entiendes? Entonces, era buscarse la vida como buenamente pudiéramos. Era un trabajo digno, que no era nada malo, sino lo único que tenías que estar un tiempo desplazado de tu casa, de tu zona de confort, de tu familia. Pero bueno, yo lo recuerdo, yo eso lo voy a recordar siempre como algo muy bonito. Es decir, sobre todo esos 3 meses, mi hermano y yo, que nunca habíamos convivido de más mayor, ¿me entiendes? Sí. Uno hacía la cena un día, otro día nos íbamos a comernos algo, y la verdad que bastante bien. Sí, yo lo recuerdo como una etapa muy bonita, la Yo verdad. creo que con el tiempo todas esas circunstancias se recuerdan mejor que a lo mejor en el momento Sí, en el hombre, que claro, uno pensaba a ver. ¿qué hacemos aquí? ¿No? Pero con el tiempo pues suele sacar las cosas positivas, ¿no? Y entiendo que fue muy positivo esa experiencia, ¿no? Sí, hombre, ve, en el momento está claro, ¿Qué hacemos a ver, aquí, no? No, lo que hacemos aquí, al final, a ver, insisto, no había apenas trabajo, es decir, montar una empresa en el 2014
era complejo. Es decir, nosotros hacíamos, muchos de los trabajos que hacíamos era para empresas grandes, tipo naves industriales o negocios que habían tenido, me lo invento, 60 empleados, ahora tenían 20 y tenían que hacer para reducir, por ejemplo, la tarifa eléctrica, la potencia o lo que pagaban. No llegaba. Cambiamos lo típico, cambiaba bombillas a LED, tenían contratos eléctricos grandes de electricidad, pues nosotros también hacemos esa parte, eso los cambiamos a unas tarifas más reducidas, o tipo, ¿sabes? El propio contador había que hacer unas modificaciones, colocar baterías de condensadores para optimizar la energía reactiva, muchas cosas, que era porque las circunstancias lo pedían. De ahorro, ¿no? De ahorro, claro. Al final hacíamos muchos trabajos de ahorro, claro, de ahorrarle a las empresas. Claro. Al final el electricista es una parte imprescindible en cualquier negocio también, eso también hay que tenerlo claro. Entonces, claro, si tú tienes una mega empresa y ahora te quedas en una cuarta parte, tienes que reducir. Pues entonces el electricista, parte de lo que hacía y hace cuando quiere reducir, hay medios para reducirlo. Entonces era lo que había, ¿sabes? Realmente. En ese momento lo que había que hacer era abrir puertas de la manera que sea y conseguir clientes. Pero claro, bien, ¿sabes? No, claro. Nunca, creo que ninguno de los dos nunca nos pesó eso, sino al final, además, para mí hacerte autónomo es aprender a buscarte la vida, literal. No sé si esa para mí es la palabra que conmigo la definiría. ¿Tú tienes hambre? Pues tienes que buscarte cómo comer, ya está. Y más si tienes carga, ¿no? Como siempre digo lo de la hipoteca, porque la hipoteca es como muy común. Sí. Al final hay que pagarla todos los meses, ¿no? Pero hacerte autónomo, al final, además te aprende, te enseña a muchas cosas, ¿no? Y hay cosas que no se ven, ¿no? Es decir, un autónomo no es solamente sacarte el autónomo, sino tienes que tener una documentación, tienes que saber de administración, porque los trimestres, bueno, ahora cambia, pero que tienes que guardar la factura, saber administrarla, que el dinero que tienes no siempre es tuyo, que tienes dinero en la calle, pero no lo has cobrado. Entonces, eso, como cuando ya creces, sabes gestionar el personal, haces también de recursos humanos, haces un poco de psicólogo, ¿no? Porque al final todos tenemos nuestros problemas y te lo cuentan a ti, y hay muchas cosas que no se ven, y como hemos hablado ahora pre-charla, ¿no? Que al final te acostumbras, por ejemplo en mi caso, a echar 12 horas diarias de trabajo y la haces como el que trabaja de 7 a 3. Te acostumbras a que y lo ves algo habitual. Al fin y al cabo es disciplina, es crearte tu propio camino, porque sin esa disciplina y sin esa organización tuya propia, ni va a entrar dinero a tu casa, ni te va a llamar tu jefe diciéndote, oye, que tenías que haber entrado hace 10 minutos y si no, este mes no cobra. No, es que si tú no lo haces... No tienes horario realmente. Por ejemplo, además, se piensa que una empresa de servicio te puede llamar un cliente que le acaba de hacer una instalación eléctrica y le ha fallado algo. Bueno, ¿me entiendes? Puede ser. O tiene una avería de la calle, o muchas cosas, se le ha quemado cualquier cosa. Entonces tienes que estar ahí para asesorarlo cualquier hora del día. ¿Qué pasa? Que eso al final nunca te acostumbras, pero lo llevas con más naturalidad. Y eso es las cosas que nadie ve, ¿no? Claro. ¿Entiendes lo que Sí, y la has explicado bien, porque tú dices, oye, aprendo un oficio, tengo un oficio que es electricista, pero luego se van incrementando las cosas que tienes que hacer o que tú te obligas a hacer, ¿no? Por ir creciendo. Claro, llega un momento en el que entiendo que por demanda de gente que os va llamando, tenéis que empezar a contratar gente, tenéis que aumentar el equipo. ¿Cómo recuerdas esa etapa o cómo empezaron a los primeros compañeros, la primera gente que empezaste a contratar? Claro, tú te acostumbras, por ejemplo, como empezamos mi hermana y yo, a no tener horario de ningún tipo, pero claro, llega un momento que no se trata de no tener horario, ¿no? Sino de que empieza a remontar a nivel de España un poquito la cosa, te empiezas a hacer un pequeño nombre, ¿no? Siendo 2 personas lo que trabajamos, alguna colaboración con otro autónomo y tal, que eso siempre lo hemos hecho. Pero claro, llega un momento que tiene un trabajo continuo. Y claro, Víctor y yo subió en una escalera y un cliente llamándote para un presupuesto y tal, al final, eso. Entonces llega un punto en el que, venga, primero se tiran, al final boca a boca no deja de ser lo más... efectivo realmente. Si hace las cosas bien. Sí, claro. Sí. Que estoy buscando electricista y a partir de ahí empezamos, llega, pues
tiras de algún amigo y tal, que es electricista, o amigo del amigo, te busca un buen electricista, si no, siempre hay, a través de internet hay muchas herramientas en las que buscas personal, y así es lo primero. Entonces, primero empezamos con uno y así, bueno, ahora mismo somos un equipo de 30 personas, ¿vale? Ahora, ¿vale? Pero que los comienzos pues eran complicados, porque claro, sobre todo el de no tener empleado a tener empleado hay una duda muy clara, es decir, si esta persona me cuesta X, ¿cuánto tengo que trabajar más o producir más? Puede ser conservador, ¿no? Pero hasta 4 o 5 personas siempre te queda esa duda. Voy a generar suficiente para poder pagar al trabajador, ¿no? ¿Me entiendes? Que no está hablando de tu propio beneficio, ¿sabes? Pero claro, al final, bueno, haciendo las cosas bien y demás, y al final, bueno, ese punto es complicado. Ya luego, no es que te acostumbres, volvemos de siempre, pero ya después de unos años, pues echas tus cuentas, tus números y ves que ese trabajador, trabajadora, lo que corresponda, te da ese beneficio para poder pagar todo y porque tienes ese trabajo. Pero los primeros pasos, es decir, por ejemplo, los primeros quizás 2 años donde somos 3, 4, 5, ya una vez que contándolo a nosotros dos, ¿no? Siempre queda la incertidumbre de que producimos suficiente para no deberle nada a nadie, que eso es muy importante, por ejemplo. Sí. Y te preguntaba porque, hablando con amigos y tal, ese primer paso, ese primer trabajador, esa primera, cuesta o le cuesta a mucha gente por lo que tú dices, ¿no? Porque yo estoy trabajando 10, 12, 15 horas y estoy generando X. Claro, si tengo a alguien conmigo, puedo generar para tener 2X mínimo o por lo menos para tener ese salario que le corresponde y se genera pues una inquietud en las personas en ese crecimiento. Y luego muchos me preguntan, oye, ¿tú que tienes 30, 40 o 100 personas? Oye, es más cómodo, es más fácil tener 30 que a veces tener 2 o tener 1 o tener 4, ¿no? Porque esa incertidumbre de oye, que tengo que generar para pagar todo, para que todo esté conforme, para la gente, se me da uno de baja, ¿cómo lo gestiono? Cuando soy más, pues entiendo que un poco más cómodo, pero los primeros pasos, o por lo menos lo que siempre he preguntado, lo más difícil, ¿no? Empezar a dar esos pasos, ¿no? Sí, a ver, es verdad que, claro, si somos 3 y se pone uno malo. Sí, ya el 33% de la plantilla está fuera. Mucho más que si eres 20 y uno enferma o lo que sea, ¿no? O se va de vacaciones. Se nota menos. Es decir, tiene otros medios para poder solventar esa baja. Que es más fácil, tampoco te decir, pero bueno. Bueno, sobre todo es por la experiencia, ¿no? Al final la experiencia. Exacto. Tener un negocio es el aprendizaje, experiencia. Te equivocas, te levantas. Te equivocas, te levantas, así. Es que no hay otra manera. Y es una mejora continua, un aprendizaje continuo y siempre vas aprendiendo a base, no siempre, ¿no? Pero gran parte de equivocarte, tanto a la hora de contratar un trabajo, de contratar un personal o de una idea que no te sale. Claro, todas las ideas, no, ¿sabes? Que el camino que llevo yo, digamos, no es un camino de rosa, como se dice. Es complicado. A base de tropiezo y de experiencia, como tú dices. Claro. A ver, un gran ejemplo es el COVID. A ver, el COVID fue una época bastante... de reinvención. En muchos aspectos. De un día para otro te cierran todo, aunque nosotros la electricidad era imprescindible, ¿no? O esencial, ¿no? Es la palabra. Sí, pero yo no puedo entrar a viviendas particulares ni a comunidades de propietarios. Las obras están cerradas. Vale, yo soy imprescindible, pero ¿qué hago? Claro. Y el miedo de los propios trabajadores, a los propios clientes, ¿qué hacemos, no? En este caso, quiero recordar que éramos 14 personas. ¿Qué hace una empresa imprescindible o esencial con 14 personas sin poder salir a la calle? Porque no puedes ir a ningún lado. Claro. ¿Sabes? Entonces, eso fue bastante... Claro, entonces, al final sí pudimos, como muchas empresas, un ERTE, porque no había otra opción. Y ya está, pero nos pegamos 3-4 meses sin hacer nada nosotros de electricidad, tal cual. Ahora que comentas tú, por ejemplo, lo de la época del COVID, ¿no? Ya por curiosidad. Como bien has dicho, tú ya estabas obviamente dirigiendo personas, estabas dirigiendo un equipo. ¿Cómo influyó tanto a Servipinsa, ¿no? como a vosotros
los humanos que estáis detrás de esa marca y sobre todo como jefe ante tanta situación y de incertidumbre con todos los compañeros y demás, ¿cómo o qué camino tomasteis para poder solventar todo eso y seguir para adelante? Bueno, pues a ver, esto es muy fácil. Esto tuvimos que todos los contratos, digamos, bueno, electricidad no, pero de alquiler con otros caseros, de vehículos de renting, que nosotros tenemos la mayoría de coches de renting, y todos los pequeños contratos, pues sentarte o comunicarte, ¿no? Más bien con esas empresas o personas y decir, mira, hay estas circunstancias, vamos a ver cómo lo estudiamos para que durante, como en teoría era algo temporal, que así fue, menos mal, Sí. pues vamos a hacer los pagos más fraccionados, vamos a reducirlos. En este caso, por ejemplo, los coches de renting no tiene una solución de los coches, tú no los muevas durante un tiempo y no te los cobro, bueno, a base de otras consecuencias, pero bueno, ¿sabes? Los coches pues estuvieron parados sin funcionar un tiempo y ya está. Luego el personal, bueno, pues yo siempre, pero es real, ¿no? Lo digo, pero es real. Yo me hinché de llorar, ¿no? Como se dice, ¿no? Pues llamar a un montón de compañeros diciendo, mira, vamos a tener que reducir ahora mismo el trabajo porque no se puede y las herramientas que tenemos al ser una empresa esencial no te puedo paralizar tu contrato ni nada. Entonces nosotros reducimos la plantilla, nos quedamos, en este caso Víctor, un electricista, dos técnicos, porque es verdad que ahí sí, digamos, de presupuesto me refiero, dos ingenieros y yo, eso nos quedamos. Los dos ingenieros estaban en casa teletrabajando, haciendo presupuestos, cara a cuando esto remontar, y los tres electricistas, digamos, para lo que pudiera salir, que salimos 3 días. Claro. Un señor, una señora, una familia que se le quemó un diferencial, pues fuimos con todo, Sí, sí, nuestras mascarillas, todas las cosas que había en esa época, a cambiarle ese diferencial, porque claro, en casa había muchas familias, Claro. 24 horas sin poder salir. Exacto. Entonces, pero claro, y además nada más salir a la calle te la jugabas, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, eso es lo que hicimos. Entonces, reducimos la plantilla y para mí fue muy complicado. Yo recuerdo de salirme a la calle y llamar uno a uno, mira, señores, tenemos que reducir este tiempo de trabajo y cuando esto remonte, os contratamos de nuevo y eso es lo que hicimos. Y yo soy una persona de palabra y contratamos a todos los que estaban allí. Les dije, por favor, esperarme, no, ¿sabes? Nada más que esto remonte, nosotros tendríamos trabajo para esas 14 personas, pues, y así fue, ¿no? Bueno, Geray, y referente a toda la historia que tú has vivido, tu experiencia y demás, ¿ha habido algo, una persona, un cliente, un familiar que haya hecho entender que ha sido un impacto real realmente en tu trabajo o en tu puesto de trabajo en general, obviamente a tu hermano y a ti, y lo que es el Bipinsa? Bueno, a ver, yo diría que, digamos, la persona de referencia mía y de mi hermano, yo creo que si estuviera aquí coincidiría conmigo, digamos, es nuestro padre, ¿no? Una persona que no sin esfuerzo pues, ha conseguido muchas cosas, ¿vale? Él, por ejemplo, bueno, había hablar un poco de él, digamos, él empezó como cualquier empleado básico y poco a poco fue ascendiendo hasta que llegó a ser responsable de una zona y eso lo hemos vivido, ¿no? Entonces, la ambición nuestra puede ir de ahí, ¿no? De que una persona que se sacrifica por tener una familia y que todo vaya mejorando poco a poco, siempre, tristemente, ¿no? O como quiera llamarlo, no sin esfuerzo, ¿no? A base de, bueno, en este caso de horas, porque hay veces que llegar a ciertos sitios requiere más tiempo, ¿no? Uh-huh. Que te puede quitar de tu familia, de tus amigos, de tu entorno, de todo. Pero ya está, realmente, si tengo que describir a alguien o algo, sería mi padre, la persona que como ejemplo a seguir de superación y de mejora continua en su vida personal, claro, pero también profesionalmente. A mí me ha llamado la atención antes que comentabas tú lo de estar en casa posesionado al busca. Sí. Es una imagen referente que ahora contando tú esto, se me viene tu padre en casa él con el teléfono al lado, él busca pendiente, esperando claro. una urgencia y está siempre pendiente ahí. Y sobre todo pensando, igual a mí se me ha venido decir, le llaman
y los hijos o la familia diciendo, bueno, ya se tiene que ir, ¿no? Ya, Correcto, sí, ya, sí. ya se va, ¿no? No sé, ha sido muy gráfico porque me ha venido también esa imagen de decir, Claro que ya se va. Nos hemos pateado con eso, ¿no? Con el sonido del teléfono. Sí, que casi llamaba. deseando que no llamasen, ¿no? Claro, Porque claro, sí, sí. el llamar es que se tenían que ir o se tenían Claro, que ir, ¿no? sí. Y bueno, y no sabías cuándo volvía, ¿no? Eso también. Bueno, entiendo que son situaciones que, como hablamos, que ahora uno las recuerda pues, con cariño, tal, y piensa, pues, cómo soy, a lo mejor soy así por todo lo que mi padre y mi madre me han Probablemente, enseñado claro que sí. o no me han enseñado, pero yo he visto en casa, ¿no? Y si ahora tengo este compromiso o soy de esta forma, es por lo que he vivido en casa, que no me lo han enseñado directamente, pero bueno, Claro, al final, lo has visto día a día, ¿no? las vivencias de cada uno, sin quererla, somos como, ahí está, lo que hemos vivido muchas veces, ¿no? Y esa parte, pues quizás puede ir por ahí. La verdad que nunca me he puesto a pensar por qué soy de esa manera o de otra, ¿no? Pero es verdad que bueno, cuando sonaba el teléfono, pues era que mi padre se tenía que marchar. Mi madre pues llegaba, pues la ayudaba, ¿entiendes? A ver, es verdad que ahora Sí. quizás Lo romantiza de manera claro, diferente. de una manera más emocional, ¿no? Pero es verdad que, bueno, yo recordaba que sonaba el teléfono y decía, pues ya suena mi padre. Eso, sí. Claro, es que ahora lo entiendes de otra manera porque eres tú el que está esperando también el teléfono, te llaman o tienes que apagar fuego. Correcto, eso, sí. Ahora en primera persona lo vive uno. Bueno, y una curiosidad Venga. desde ese momento, ¿no? Por ejemplo, de ese recuerdo de la niñez y lo que era el sector eléctrico trabajando tu padre en esa época, con el Geray que luego empezó a estudiar y empezó en esa empresa hasta el día de hoy, ¿qué ha cambiado en el sector eléctrico en estos últimos años que tú veas realmente que hay un impacto grande? Bueno, la electricidad está siempre cambiando y cada vez se está haciendo más tecnológica, ¿vale? Todo va más tecnológico que eléctrico, en cierto modo, ¿no? Es decir, partimos desde una vivienda en la que a día de hoy, una vivienda simple, básica, con el teléfono móvil, simplemente poniendo una pastilla o un regulador en un sitio, puede encender y apagar todos los enchufes, todas las luces. Entonces, esa parte ha cambiado. Es decir, con el tiempo quizás todo, como todo en esta vida a día de hoy, lo imaginaremos desde nuestro teléfono móvil, ¿sabes? Entonces, eso es un gran cambio. Si tú estás, voy a ser muy campechano, ¿no? Tú estás en tu sofá y la luz te me molesta. Coges tu móvil, lo enciendes, no te tienes que levantar, ¿vale? Eso por ahí. Luego, es verdad que a día de hoy pues hay muchas herramientas eléctricas, ¿no? Bueno, no herramientas, sino la energía fotovoltaica. Es un cambio drástico en la parte de electricidad, en la que tú te autogeneras la electricidad. Insisto, igual, a través de tu aplicación móvil, tú ves lo que estás generando y el propio usuario final ve cuándo tiene que encender los aparatos eléctricos porque lo está viendo. Y eso lo hace un electricista. Es decir, el electricista te lo instala, te lo configura y te asesora, ¿sabes? Y lo mismo con los puntos de recarga de vehículos eléctricos, ¿no? Que igual al final tú cargas, eso es eléctrico, es decir, tú cargas tu coche eléctrico, necesitas una instalación eléctrica y tú a la vez igual puedes regular cuando carga el coche, tal. Entonces, la electricidad se está volviendo un poco electrónica, cualquier cosa lleva electricidad / electrónica, todo. Entonces, está cambiando. La energía renovable, por fin y por suerte, cada vez son más importantes. Y esa es la tendencia, que todo sea de menor consumo y que se pueda autoconsumir mucho más. La energía eléctrica para cargar un vehículo es más limpia que la combustión, incluso más económica, que nunca lo olvidemos, que cargar un coche eléctrico es mucho más barato sin entrar en el momento que estamos a día de hoy. Pero bueno, ¿vale? Pero eso es importante, ¿sabes? Lo digo como consumidor propio de vehículo eléctrico. Entonces, la electricidad en sí, el electricista cada vez es más tecnológico, sabe más de informática, de programación, y electricidad tiene que saber porque al final todavía hay cada vez más cosas con radiofrecuencia, por Bluetooth, pero los cables se siguen teniendo que instalar, ¿no? Claro. Pero la tendencia es esa, a que el electricista no sea un electricista que solamente sepa colocar tubo, cable, conectarte enchufe y tal, sea una persona muy completa. Y eso está, al final, Va ligado. claro, va ligado totalmente.
Sí, me recuerda porque al final un técnico de mi empresa, de Segurisur, es muy similar. Un técnico antes pues tenía que saber poner cables y bueno y algo de programación muy simple, pero hoy día pues son casi programadores informáticos, tienen que saber mucho de tecnología porque bueno, todo va interconectado y tienen que saber de aplicaciones móviles y de cómo trasladarle al cliente de que él tiene que estar cómodo y tiene que ser todo muy sencillo. Claro, la parte hasta comercial del electricista, porque al final tiene que configurarle exacto. la instalación. Ya no es tan técnico como tal, sino es multifunción y mucho más enfocado en eso, en la electrónica o en la capacidad de programar y de interconectar pues todos los productos. Bien lo ha dicho, oye, pues yo quiero estar en mi sofá y conectar la luz o apagar el sonido o la alarma o no sé, o si alguien me llama al porterillo, pues abrirle desde mi propio teléfono, ¿no? Entonces, todo eso, pues evidentemente lo tiene que hacer un electricista, pero no tiene nada que ver con lo que hacía tu padre, por ejemplo, ¿no? Es otro mundo totalmente, ¿no? Que luego si hay una parte, es decir, cuando se hace un bloque de viviendas nuevo, pues sí es verdad que ahí eso es parte mecánica, ¿no? Que no hay, pero luego es verdad que cuando nosotros hacemos un chalet a un cliente, el electricista cuando termina, pues le enseña a configurar todo la parte que no tiene por qué ser domótica, ¿no? Hay una domótica rápida, ¿no? ¿Sabes? Y al final es una parte y lo hace el propio electricista. Claro. El propio que le ha instalado, el propio que después le configura todas las opciones que ha tenido, ¿no? Porque has hablado de muchas cosas, pero digamos, un portfolio general de servicios, ¿qué es lo que hacéis o qué servicios tenéis? Nosotros, a ver, a fin de cuentas, modo resumen, somos electricistas que hacemos de todo, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos diferenciar, no? Hacemos instalaciones de fotovoltaica, hacemos muchos puntos de recarga de vehículos eléctricos, ¿vale? Y luego, en la electricidad, pues, te digo, hacemos desde atender cualquier avería, casi a cualquier hora de los clientes, hacemos alumbrado público, hacemos obra nueva, reformas pequeñitas, grandes, un señor que se la quemó un diferencial o cualquier tipo de instalación en su casa. Sí. También tenemos un departamento de proyectos, legalizaciones, somos instaladores autorizados, que eso es imprescindible, te podemos hacer eso, certificado energético, para tipo de inmobiliaria, ¿no? Que hace falta el certificado energético, pues tenemos nuestro técnico, llega, la visita y todo eso. Entonces, hacemos muchas cositas, como digo yo, ¿vale? Luego es verdad que también colaboramos con alguna empresa de obra civil, de la ingeniería, que siempre va un poco cogido de la mano, de que te hace falta abrir una regolita y tal, pues nosotros también te lo atendemos. Podemos hacer una especie de llave en mano eléctrica desde principio a fin, de todo lo que sea relacionado con la electricidad. Hay pocas cosas que se nos escapen, incluso domótica también. Tenemos que sabemos configurarla y programarla, la domótica, que hacemos también instalaciones grandes de villa, pues es verdad que según la complejidad de la vivienda, sí es verdad que hace falta algo más grande, ¿no? Es decir, lo básico lo tenemos ya, cambiar bombillas desde el teléfono móvil, pero sí, atendemos todo. Yo siempre digo, desde cambiarte un enchufe hasta hacerte un bloque de lo que quieras. Antes mencionabas con el tema de la energía renovable, has comentado coches eléctricos. Hemos visto en tu web, no sé si lo voy a decir literal o no, pero ponía que vuestro objetivo era iluminar cada rincón con energía renovable. No sé si lo he dicho totalmente literal o no. Sí, bueno, a ver, lo óptimo sería que todo fuera con energía renovable. Eso lo diría. Y hay muchos medios para hacerlo. Pasa que, bueno, al final todavía es costosa, no todo el mundo apuesta por la energía renovable, pero que dentro de un vial de una calle ya hay farola. Bueno, la farola en sí, es decir, hay lámparas que van con fotovoltaica y tienen una batería y esa batería te dura todas las horas de la noche. Es verdad que tiene que tener por seguridad, o si te pega varios días no tiene la suficiente autonomía. Pero ¿qué pasa? Que claro, al final, a día de hoy hay mucha diferencia entre una eléctrica pura y una con batería. Estamos hablando de casi 3 veces más. Todo el mundo no puede, pero hay muchos medios, desde cualquier lámpara, ponerle una pequeña placa fotovoltaica para que sea autosuficiente. Hay muchas maneras. Y nosotros apostamos por eso y sobre todo los puntos de recarga, que al final está generando electricidad. Bueno, no está generando, ¿no? Pero va con la energía renovable. Es decir, el coche
está calificado como la carga del coche está calificado como que estás haciendo energía renovable. Y luego igualmente, dentro por ejemplo, de la carga de un vehículo eléctrico, si tú vives en un chalet y tienes fotovoltaica, puedes cargar solamente con los excedentes de la energía, es decir, que estás autoconsumiendo todo. Y nosotros, bueno, estamos muy especializados en eso también, ¿no? Hay una cosa que me sorprende, yo no sé, y aquí te pido que seguro sabes más que yo, no sé si es un tema normativo o qué, pero cuando vas muchas veces a países del norte de Europa o viajas, ves como que hay más utilización de placas solares, que no sé, hay más renovables, y cuando uno piensa, en este caso en Málaga, que hay sol y que sería mucho más fácil, pero no se ve cada vez más. Pero no se ve tanto, incluso en ayuntamientos o en vivienda particular, no se ve tanto esa energía renovable. ¿Por qué es? ¿Por qué es este motivo? Vamos a ver. Es verdad que si lo pensamos así, dice que en España, ¿no? 300 y pico días de sol, ¿no? Málaga, ¿no? Porque aquí no estamos llenos. Bueno, pues al final, un poco de conciencia, ¿sabes? Sí, creo que en Suiza o en Alemania había más fotovoltaica hace unos años que aquí en España. Decía, bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿Sabes? También es verdad que la placa fotovoltaica, su rendimiento óptimo no es a 40 grados, es a 25, aquí en Málaga es 25 grados sureste, ¿vale? Partimos de esa base, pero 25, ¿cuántos días tenemos en Málaga 25 grados? Un montón, ¿no? Que te rinda al 100%. Pero bueno, quitando esto, que las placas cada vez son más eficientes, es decir, que en el mismo espacio rendimos más, rinde más la placa, un poco de conciencia. También en España, sin criticar a ningún gobierno, estamos siempre supeditados a una subvención. Y claro, hasta que tú no eres usuario de una placa fotovoltaica, no te das cuenta del ahorro energético que tú tienes. Porque una placa fotovoltaica en casi cualquier instalación es un 30% menos del suministro, de lo que tú consumes o lo que gastas. Y si me voy a ir a un chalecito, ¿vale? ¿No? Que hay muchas maneras, ¿no? Pero un chalet con una pequeña piscina. Tú tienes tu fotovoltaica y tu cargador de vehículo eléctrico, ¿no? Es un pack que cada vez se hace más por suerte, ¿no? Pues, oye, pues si tú tienes tu fotovoltaica y puedes programar la lavadora y la secadora cuando hay sol y a la vez poner la depuradora de la vivienda, estás autoconsumiéndote todo. Y si por lo que sea el fin de semana, ¿no? Porque entiendo que se trabaja, ¿no? O teletrabaja, pues, y a la vez puedes cargar el vehículo eléctrico y todo eso lo haces gratis. Ya a lo mejor no estamos hablando de un 30, estamos hablando de hasta un 60% menos, porque lo estás autoconsumiendo todo. Entonces, un poco de conciencia y que, claro, cada vez debería cualquier persona que tenga un tejadito, como digo yo, debería tener su mínimo que sea 2 o 3 placas, que estamos hablando de una media, ¿no? De unos 400 vatios por 2 metros cuadrados. Pues algo que pasa que la gente reacia porque dice, no, es que lo tengo que amortizar en 4 años. Pero si nos ponemos a pensar, cuando tú te compras una vivienda y tienes ese chalet, ¿no? ¿Cuántos años va a vivir en ese chalet? Más de 4 años. Y ahora la electricidad, ¿qué porcentaje sube cada año? Entonces, a lo mejor esos 4 años los recuperan no en 4, sino en 2,5. Claro. Pero ahora mismo la electricidad, si no ha subido ya, va a subir, pero a niveles igual que el petróleo, que todo va relacionado. Entonces, esa inversión es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que también el país pues tiene que tener, la gente tiene que tener poder adquisitivo y tal, pero volvemos a lo de antes. Tengo muchos clientes que tienen los trabajos, saben que se van a ahorrar un dinero, pero si no tienen esa subvención, no lo quieren hacer. Claro. Es muy triste para mi punto de vista, ¿sabes? Yo lo veo claro, ¿no? Y yo tengo fotovoltaica. Al final es conciencia social, pero supeditada a una subvención. Sí, claro. Eso, a ver, que yo no es por el hecho de tener más trabajo, sino que no, porque el trabajo es para todos, ¿no? Por suerte. Pero que si todo usuario tuviera la oportunidad de ver que es verdad que es una inversión, que hay modos de financiarlo, hay muchas maneras de poder tener esas placas y rentabilizarlas desde el minuto 1. Sí, claro. Luego, estamos hablando de una pequeña chalet, tal. Entiendo que cuando nos vamos a una vivienda, a un piso o a otro tipo de vivienda, ya entra la comunidad o es un poco diferente. O bueno, al final... Hay comunidades solares. Vale. Hay comunidades solares. Es decir, desde hace ya varios años, tú puedes, las comunidades solares, lo invento, tú tienes un espacio bueno y tú compartes
digamos, lo que genera la electricidad lo comparte entre no sé cuántos usuarios. Entonces, lo que tú vas generando, esos los contadores son bidireccionales, son como lo llama la gente comúnmente inteligentes. Entonces, sabe a qué usuario le tiene que dar esa parte proporcional. Vale. Entonces, es un ahorro. Es decir, es verdad que en Andalucía no se están haciendo mucho, pero por ejemplo en Madrid hay comunidades solares de 200 kilovatios, que son muchos kilovatios, y ahí, ¿no?, 300 viviendas beneficiándose. La parte proporcional es mínima, pero a lo mejor la inversión que tú has hecho es eso, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Sí. No, creo que eso es primero concienciación de ahorro, de bienestar, de ecología. Bueno, cada uno también entra por la parte que como cada uno quiera. Que él cree, ¿no? Pero también luego eso, pues informarse, que quizá uno piensa, bueno, como yo vivo aquí o no tengo una cubierta o aquí no da el sol o esto en mi casa es una inversión muy cara. Yo creo que es más informarse, preguntar y como bien has dicho, hay opciones para todo el mundo, ¿no? Sí. O sea que al final es preguntar. La energía, es decir, las placas fotovoltaicas, hay unos kits solares que se llaman, en grandes superficies los hay, que lo puedes hasta casi montar uno personalmente. Hay unas placas que dan menos potencia, son de 300 vatios en vez de 400, son flexibles y la puedes poner en una barandilla de un piso. En el balcón de tu piso. Sí. Pones 2 plaquitas, te dan, y la conexión no hace falta ni ser electricista realmente, ¿sabes? Siempre está bien que venga asesorado por un electricista, ¿no? Nos vamos a engañar, ¿no? Pero si sirve pinza mejor también. Siempre mejor. No, pero que es que hay maneras, ¿sabes? Es decir, 2 plaquitas que te den, no te dé el pico máximo, te dé 300, 400 vatios, pues entonces, me voy a ir a lo menos 300 vatios, pues puedes tener lo mínimo de una casa por una noche o de tal, si la nevera y 2 cositas más y te sale relativamente gratis. Y eso vale alrededor de 800.000 euros como mucho, que no, o incluso menos. La inversión es mínima. Y luego a nivel de empresas, que sobre todo las empresas, bueno, es verdad que hay que hacer una inversión grande, pero volvemos a lo mismo. Te ahorra bastante, ¿no? Claro, cuánto te genera al final en esa amortización a largo plazo es bestial. Pues te quería preguntar, bueno, ahora que estamos en Segurisur, ¿no?, que seguimos aquí en sus instalaciones grabando y demás, siempre solemos intentar preguntar algo sobre instalaciones o seguridad, en este caso los tuyos son eléctricos. ¿Puedes decirnos más o menos o qué errores más comunes ves tú o qué consejos podías darle también a la gente que nos escucha referente a instalaciones, referente a tu servicio en este caso? A ver, errores. Pues es verdad que con las tarifas eléctricas, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, si se asocia mucho ahora a la tarifa eléctrica con el electricista, ¿no? ¿Qué pasa? Que la tarifa eléctrica no tiene nada que ver con una instalación eléctrica, ¿no? Es decir, uno aparte es comercializadora, que es lo que tú contratas, y eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que la gente no es consciente, porque a lo mejor no tiene los medios de saber qué consume en cada momento. Que simplemente con un aparatito, que todos tenemos wifi en casa, pues hay un aparatito que tú llegas, que se pone en la entrada del cuadro general y ves lo que consume. Ahí no hace falta que tenga fotovoltaica, ¿no? Que el mismo aparato que comentaba antes, que se puede poner para fotovoltaica, pues puedes ver lo que tú consumes. Entonces hay muchos clientes que dicen, es que pago mucho de luz. Ven a mi casa porque creo que hay algo raro. Eso, a ver, no te voy a decir que una al mes, pero cada 2 meses o 3 vamos nosotros a revisar una instalación de un cliente o de un conocido que cree que tiene eso. Pero claro, es que a lo mejor no ve o no sabe lo que consume cada aparato. Un ejemplo muy práctico. La vitrocerámica dentro de una vivienda unifamiliar es lo que más consume, con mucha diferencia. Que somos 4 en casa. Es verdad que no tenemos ni aire, nada. Pero claro, cocináis para 4 y además el señor o la señora es de hacer puchero, de tiempo de cocción. Claro, pues a lo mejor simplemente poniéndole ese aparatito ve que está consumiendo 2 kilovatios y además 2 kilovatios la hora o 3, porque las placas de inducción, las que venden comúnmente llegan hasta 7 kilovatios, que es muchísimo, es casi más de lo que si pusieran los 3-4 fuegos es una barbaridad. Pues hay muchas cosas de conciencia, hablo mucho de la conciencia porque es verdad o el desconocimiento. Por eso digo que cada vez más el electricista tiene que saber más de cómo asesorarle al cliente, porque desde que están los contadores de telegestión, que ya no está el típico ICP antiguo, pues a los clientes les salta la luz, porque también hay mucho. Es que me salta y no tengo nada puesto, pero volvemos a lo mismo, porque pues
ese error, por ejemplo, que es relativamente económico, tú pones ese aparatito, si te llega wifi al cuadro eléctrico, que te va a llegar porque tiene wifi en toda la casa, sabes que estás consumiendo en cada momento. Y consiguiendo eso, a lo mejor de tener contratado, me lo invento, 5 kilovatios, eres capaz de optimizarlo y ponerlo a 3 o 4. Te estás haciendo un ahorro sin tener nada renovable. Haciendo lo mismo, simplemente que de diferente manera, distribuirlo de manera diferente. Correcto. ¿Sabes? Claro, es como todo, tienes que hacer una pequeña inversión, pero es mínima, pero tú ya sabes lo que tienes. ¿Sabes? Y eso, por ejemplo, yo lo veo un error. ¿Sabes? Conciencia y saber, y si no, pues contar con un electricista, preguntar. Claro, sí, claro, al final lo que digo, al final tú vas, mides las cargas con tu pinza perimétrica y ves que, claro, ¿con qué le salta usted? Pues mira, ¿usted se baña, tiene termoeléctrico? Sí, pues mira, sí me bañé hace 2 horas, pero claro, el termo es parecido a la nevera, ¿no? A ver, puede estar trabajando a diferentes horas porque tienen termostato y nada más que baja la temperatura a lo que tú la quieres. Hay muchas cosas así. Bueno, es curioso, es curioso. Total. Bueno, es interesante tu día a día, pero cuando, digo por saber un poco más, cuando tú acabas de trabajar, no sé si tú tienes una hora de acabar o acabas cuando o no acabas, me gustaría saber un poco más de Gerai, no sé, qué hobbies tienes, qué te gusta. Bueno, a día de hoy llevo porque, bueno, desde principios de este año hemos montado una delegación nueva en Sevilla, ¿vale? Entonces es verdad que llevo unos meses, bueno, desde que alquilamos la nave en octubre, llevo unos meses que tengo menos vida, que ser sincero, en las que, bueno, mientras la alquilamos, la hemos reformado, la hemos puesto a nuestro gusto y hemos arrancado. Bueno, es verdad que tengo poca vida social, tristemente, La vida de adulto, hermano. La vida de adulto, sí, correcto. Es verdad, bueno, a ver, yo tengo 2 niñas, las que, bueno, estoy con ellas cuando puedo y poco más, ¿no? Es verdad que hago una de esas. Hobbies, yo soy un malaguista, ¿vale? El que me conoce lo sabe, llevo 30 años socio del Málaga, entonces ese es mi mayor hobby a día de hoy. Es verdad que en condiciones más normales, pues a mí me gusta hacer algo de deporte, aunque a veces no lo demuestre simplemente mi físico, pero también me gusta irme a comer, que entonces es un poco incompatible, pero bueno, al final yo tengo una vida normal, es decir, cierto es que he hecho muchas horas de lunes a viernes, algún fin de semana pues enciendo el ordenador y le pego alguna orilla de trabajo más, pero bueno, al final, te digo, intentar una vida familiar con mis amigos, los amigos de siempre, y el fútbol, que bueno, cada 2 semanas que me gusta ir a Rosaleda, y ahí comparto igual con los amiguetes un ratito previo y ya está. Mi pareja, mis niñas y mi familia y ya está, poco más. Tampoco ya tranquila. Sí, claro, a ver, sobre todo eso, después del estrés que tiene un negocio, pues poder descansar y eso, sobre todo valorar. Yo valoro mucho, una cosa que de las cosas que he aprendido en estos casi 12 años que llevo con Servipinsa, es valorar mi tiempo. El tiempo, el que tiene de más no lo valora, ¿sabes? Pero cuando tú tienes poco, valoras mucho, desplazarte para cualquier cosa o hacer cualquier cosa. Entonces, yo intento buscar tiempo de calidad. Ya no pido tener mucho tiempo, sino que el que tengo, tenerlo de calidad. Eso es lo más importante. Y hacer en ese descanso lo que más me gusta, ¿sabes? En este caso, bueno, pues es verdad que estoy muy centrado con mi familia, mi pareja, mis cosas, pero lo demás, ya está, el trabajo, bueno, ya está, decidí o no, o como fuera, como contaba antes, montar un negocio, pero bueno, estoy contento y sobre todo tener momentos de calidad y de disfrutar. Pero te iba a preguntar, porque no sé si creo que los tiros de tu respuesta irán más o menos por lo que me acabas de decir. Te iba a preguntar que si pudieras verte al Gerai, ¿no? Verte a ti mismo de hace 20 años, ¿qué consejo te darías? Que descanse más. que tuviera más tiempo libre. Porque es verdad que, bueno, hay una parte de ocio que me pierdo. Empezando por mis niñas, ¿no? Quizás es lo que más, ¿sabes? Porque claro, al final si tú trabajas, como hemos hablado también, 10, 12 horas, vamos a dejarlo ahí, que pues muchos días son más, tristemente, pues no tienes ese ocio, no tienes ese espacio para irte a echar una pachanguilla de fútbol o lo que sea, ¿vale? Que es lo que se echa de menos, ¿no? O por decir algo, lo primero que se ha ocurrido, pero es verdad que como soy muy futbolero, pues es lo que más
hecho en falta, ¿no? Esa calidad. Al final es tiempo, pero sobre todo la calidad es lo que me ha hecho de menos. Bueno, hay una pregunta, no sé si es la última o no, pero hay una pregunta que me gusta hacer o nos gusta hacer, es si, imagínate esto se queda grabado, imagínate que dentro de 15, 20, 30 años alguien ve este vídeo, algún familiar tuyo, algún bisnieto, tu hija ya de mayor ve este vídeo, ¿qué le dirías? ¿O qué querrías que supiesen de ti? Si tú tienes claro las cosas, haces lo que te gusta, ¿no? Que eso es muy importante. Puedes llegar a lograr tu objetivo, ¿me entiendes? Entonces, al final, yo soy una persona que al final con el tiempo me he dado cuenta que soy ambicioso porque me gusta generar proyectos y tal, y creo que es muy bonito lo que Servipin se está haciendo, ¿no? De que hay muchas familias que dependemos de lo que hacemos todo, ¿no? Que no soy yo solo, ¿no? Es decir, yo sin mis compañeros no soy nadie, ¿no? El equipo entero es algo muy bonito. Entonces, a mí personalmente me satisface eso. Entonces, que cada persona que luche por el objetivo que crea, pero puede que sea con mucho esfuerzo. Eso es lo más importante, que no, es complicado que nada te lo regalen. Entonces, el esfuerzo, el sacrificio es muy importante. Eso sobre todo es lo que predico y lo que practico. Y eso sería lo que quien pueda ver este vídeo, como tú dices, sí, que cuando lo vea dirá, mira, pues esta persona no le va mal, pero es por esto. Es complicado. Y tiene muchas trabas. Y volvemos, te caerás, te levantas, te caes, ¿sabes? Y así. Vale. Bueno, completas totalmente nuestro objetivo en un hueco en la agenda de enseñarles a los que nos oyen y dedican un poco de tiempo a escucharnos, precisamente eso, ¿no? De que detrás de todo hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, una persona humana que al fin y al cabo está dedicando mucho tiempo de su vida a que esto salga para adelante. Claro, yo a veces con los compañeros les digo que yo soy el primero que quiero acabar a las 3 de la tarde un viernes, de verdad. ¿Sabes? Además, que si tuviera la oportunidad de hablar con mi equipo, decía, tío, pero venga, ¿sabes? Pero que yo soy una persona igual que tú, que tengo mis niñas igual que tú, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, al final yo me quedo más tarde o tengo unas responsabilidades para que tú tengas, ¿sabes? Y tú después me lo gratificas haciendo bien tu trabajo, igual que lo intento hacer yo para que tú lo tengas. Y todos los medios y todas las herramientas, y todo, ¿sabes? Y que tú estés lo mejor posible, ¿sabes? Que sacrificio es la única palabra. Sí. Y esfuerzo. Y lo de las horas, bueno, pues ya está. Pues hay trabajos que hacen falta más horas, otras menos, o tiene otras capacidades, otras herramientas para llevarlo mejor, pero sobre todo eso, y sobre todo el que quiera luchar por algo, que lo intente de verdad. Me ha encantado. A mí también. Gracias por esta conversación, esta charla sencilla y discernida, la verdad, súper entretenida. Nosotros nos gusta terminar también nuestro programa con un pequeño gesto de nuestros invitados, y es una manera de inmortalizaros con nosotros y este objetivo, que es que nos escribas pues un pequeño pensamiento, una reflexión, lo que sea, y deje una huella aquí en nuestra agenda. En nuestra agenda. Entonces, elige el día que quieras, no sé, un día que tú recuerdes bonito o un día tal, elígelo y escribe alguna reflexión o algo que te venga a la cabeza, y ahí lo tendremos anotado para cuando lleguemos a ese día, pues decir, esos 40 años más tarde. O 20, lo que sea. Eso lo escribió Geray y fíjate lo que puso. Así que elige un día y escribe lo que tú creas. Has dicho durante la entrevista, un par de fechas clave. No sé 31 de marzo, eso se me ha quedado ahí. Exacto. O sea que escríbelo ya, y no sé si tienes algo también que decirnos. No, nada. Para finalizar. Gracias a vosotros también por contar conmigo, que cuente mi experiencia y nada, ya está. Sobre todo muy agradecido de la empresa amiga, también. Y eso, y muchas gracias por todo, y que también todo el mundo vea de que, bueno, que las cosas se consiguen igual, no sin esfuerzo. Perfecto. Más. Pues gracias Geray por este ratito, y nada, seguimos. Muchas gracias. Muy bien.